Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Momento no especial, sino fundamental para la actualidad, para el futuro del país, sobre todo para los argentinos, para todos nosotros, 46 millones. Yo creo que es un momento muy especial al cual hay que darle toda la trascendencia que tiene para evaluar, para analizar qué es lo que conviene hacer, pero fundamentalmente para pensar y analizar el presente y el futuro de nuestros hermanos argentinos. Para eso hoy, con la colaboración de nuestra gran editora María Paula Paz, que colabora permanentemente con nosotros y lo hace con una profunda eficiencia. Vamos a hablar con, ya diría amigo, porque hemos hablado varias veces. Fue párroco, estuvo en Olivos, pero yo ahí como párroco en San Isidro, una serie de actividades, siempre pensando en que los seres humanos tengan un mejor estándar de vida. Y hoy la conferencia episcopal que se ha expedido una vez más, él ya lo viene haciendo y estuvo con nosotros algunas veces, ha manifestado su enorme preocupación por los datos que surgen de la realidad. Creo que acá no hay nada fabricado, nada que pretenda perjudicar a los políticos, a los gobiernos, a la oposición, a los argentinos en definitiva, sino al contrario, una profunda manifestación de sensibilidad humana, de solidaridad, donde se ha expedido la conferencia episcopal, cuyo vocero es nuestro invitado de hoy, con el cual hemos hablado siempre con gran crudeza, con gran tranquilidad, porque sé que se ajusta a cómo son las realidades que nos están en este momento, las cuales estamos sufriendo de alguna manera, no por error de un determinado sector, sino porque todos aportamos a que en lugar de mejorar, estemos ahí en un impasse que no permite que encontremos soluciones. Donde a veces el acomodo, donde a veces el buscar ventajas personales hacen que nos preocupemos más por eso. A veces también por las actividades que desarrollamos, sin estudiar mucho, sin preocuparnos mucho, pero para tener especiales acciones, ya sea en los poderes del Estado. Cuando lo primero que hay que hacer es que haya austeridad y sobre todo no preocuparse solamente, no digo que no, por el déficit fiscal, que los ingresos sean superiores a los egresos. Hay que ver cuáles son las consecuencias de esa actitud. Y no quiero seguir porque me voy a convertir en un programa unipersonal y el que tiene que hablar es el Padre Máximo, que es el vocero de esta conferencia episcopal. Querido padre, querido amigo, cedo la palabra
quiero escucharte, quiero que analices este tema y te aclaro también que si te tengo que interrumpir, te voy a interrumpir. Adelante y mil gracias por tu presencia. Muchas gracias, querido José. Muchas gracias por siempre darnos este espacio para, como decís vos, reflexionar. Y lo primero que se me viene de aquello que vos decís, que bueno es, como decíamos, Pocho, poder reflexionar, porque claramente es un momento de la patria que lo necesita. Y como decíamos, es importante siempre descubrir que la Iglesia en su misión quizá se vale, por supuesto, de las estadísticas, de los números, pero hay algo que es la misión sustancial de la Iglesia en este tiempo y es el estar cerca del que necesita. Y así lo fue siempre. Y por supuesto, ahora que sabemos que hay hermanos y hermanas que la están pasando mal, por supuesto ahí tenemos que estar para ayudar, para acompañar y sobre todo para estar atentos a las necesidades, no solamente materiales, sino también espirituales. La gente necesita muchísima esperanza, la gente necesita mucho que le animen a seguir adelante. Entonces, para mí esto es fundamental, ¿no? Tener una mirada humanista, tener una mirada en donde no solamente veamos la necesidad de la gente como algo que hay que suplir de manera urgente, por supuesto que así lo es muchas veces, sino que podamos mirar de manera integral. Y creo que también esto es parte de la tarea del gobierno, es parte de la tarea de las organizaciones y también de la iglesia, que es, tenemos que ser sensibles a las necesidades de los hermanos y hermanas. Hay necesidades de alimento, hay necesidades de educación, hay necesidad de mejoras de muchísimas cuestiones que tienen que ver con los barrios populares, que es una demanda muy importante de la iglesia. Hay, Pocho, muchísima necesidad de seguir acompañando el tema de adicciones, que es un tema muy, pero muy complejo. Le cuento también, y esto es también, Monseñor Ojea lo ha dicho hace algunas semanas, y es un momento muy importante para volver a repetirlo, el tema de lo que está significando en la vida de nuestros jóvenes adolescentes, Pocho, el juego online. Esto de que hoy el teléfono se ha convertido en un casino en casa. ¿Y qué pasa? Cuando aumenta la pobreza, aumentan este tipo de acciones. Entonces, yo creo que esto es lo primero importante a destacar, Pocho, que es, acá tenemos que tener una mirada integral sobre la pobreza. No se puede solamente pensar en una cosa. Y eso creo que sí, es tarea de todos. Porque es fácil, mi querido Máximo, decir no hay plata y no hago nada. Yo también sí. A comer 10 días, te encerrás, no gastás ni en la vestimenta que vas a tener, o tener la calle, entonces el ingreso Exacto. parece. Yo creo que la función de gobernar, esta es mi interpretación, y con errores y con acierto lo que apliqué cuando me tocó la función pública, que la sigo teniendo, pero en otro aspecto. La primera etapa, la de gobernador, en ley de coparticipación, tratamos de otorgar todo lo que podíamos en beneficio de la gente. Incluso aceptando la crítica, respetándola, porque entonces los políticos estaban menos desgastados. Pero nunca amenazamos a nadie porque los criticara. Nunca dijimos, vamos a romper todo y esto no se hace. Yo creo que lo peor que puede haber es no aceptar la discrepancia. Y lo otro muy malo que existe es insultar, utilizar términos muy duros, y no tengo nada en contra de Javier Milei, al que conozco. Es decir, voy a vetar todo. Hay intenciones escondidas en esta actitud, pero creo que por sobre todo ello, si alguien pretende que se ve, que ayer hacían comentarios algunos periodistas, para producir que el déficit fiscal permanezca, que el riesgo país también. Entonces, me parece que es una cuestión realmente deplorable, porque yo estoy de acuerdo que tenemos que tratar
de que los ingresos sean superiores a los egresos, pero no a costa de obtener réditos políticos. Cuando está en juego la vida, la tranquilidad de la gente, puede buscar y dar de comer a sus hijos. Tenemos que eliminar totalmente de nuestro sentimiento, de nuestro espíritu, tratar de obtener medio centímetro más de imagen política. Por sobre todas las cosas, creo que los argentinos tenemos que entender que no podemos hacer leña del árbol caído. Tenemos que tratar de servir a la sociedad para que fuiste electo y buscar la forma de mejorar. Algunos dirán, sí, pero pasaron 40 años de la inflación, del gasto público, para cortarlo y poner a otro, a lo mejor equivocadamente, pero con sinceridad y con la posibilidad concreta de buscar mejores soluciones para la gente. Yo te... Exactamente, Pocho, yo creo que usted decía algo muy importante al principio, y esto lo han dicho muchas veces los obispos. En todas las soluciones que necesita nuestra patria también hay una que es imprescindible, que es recuperar la cordialidad y el buen trato entre nosotros. Entre la dirigencia, entre los habitantes y la dirigencia, hay un nivel de crispación y un nivel de maltrato, de destrato en todos los ambientes, ¿eh? Esto no es solamente una cuestión vertical, en todos los ambientes uno lo ve, que realmente no se puede seguir aceptando. Entonces, creo que esto también es un tema, digo, cualquier medida, cualquier situación, cualquier esfuerzo que se haga, tiene que tener también esta posibilidad de generar un nuevo modo de llevarnos. Como dice el Papa Francisco, una cultura del encuentro. El Papa La insiste, cultura parece bárbaro. el Papa siempre insiste en esto, Pocho, de la cultura del encuentro, una necesidad de encontrarnos, dialogar, escucharme sin esperar lo que el otro me va a decir ya con prejuicio. Y esto mismo, me animo a decirle, Pocho, es lo que hay que también llevarle muchas veces frente al que más lo necesita. Porque al pobre, al que le está faltando el alimento hace muchísimo tiempo y ahora también, al que le falta el trabajo, hay que escucharlo. No solamente necesita que uno vaya y haga algo que muchas veces además no se hace, sino escuchar qué le pasa, estar con él, conocer el lugar donde vive. Y esto me parece que es algo que la política tiene que recuperar. Le hago una comparación. A veces en la iglesia Francisco nos ha dicho, bueno, que hay que hacer una iglesia en salida, ¿no? Yo creo que hay que empezar a hacer una política en salida. Hay que salir un poquito de los despachos, hay que salir un poquito de las reuniones y hay que ir a los barrios, hay que estar con la gente, escucharla, ver lo que le pasa. Mire, Pocho, cuando uno llega a un barrio popular y ve cómo la gente vive, hay un montón de cosas que uno piensa, que las deja de pensar, porque la realidad te las impone. Entonces, yo creo que tenemos que generar cada vez más políticos y políticas que se animen a salir un poquito a veces de los despachos y conozcan lo que pasa en el territorio, porque ahí muchas veces está no solamente la solución, sino también esta cultura del encuentro donde yo me nutro de lo que le pasa al otro y el otro también puede nutrirse de mí. Me parece totalmente razonable, cierto, lo que vos decís. Digo que la alimentación, vos hablabas de la alimentación, que los chicos van a quedarse con las necesidades básicas para servir. Y el político tiene que tener la sensibilidad, no el político, cualquier ser humano, la sensibilidad, el espíritu solidario de pensar en el otro, no obtener ventajas personales. Creo que lo dije hoy. Y ahí, ¿cuál es el motivo? Porque yo me comuniqué con Monseñor Ojea y pedí que vos estuvieras hoy en el programa. Cuando leo que la Universidad Católica Argentina dice que tenemos 25 millones de pobres, ellos se ocuparon mucho de esto.
o que están en la pobreza, digamos. Y algunos te hablan, y yo esto no lo comparto, todos queremos que baje la inflación, pero que ese bajón de la inflación sea una realidad, que el motivo de esto, y conste que yo quiero que al gobierno le vaya bien, a cualquier gobierno, no solamente a este, no quiero poner obstáculos o leña en el camino para que se tropiece, al contrario, pero yo digo que se ha fijado una cámara y que parece que es también se quiere fijar la otra. 10 millones, 8 millones. Yo le pido a yo cumplí aquella función de senador, les pido que tiene que primar el espíritu constructivo, el pensar que tenemos que priorizar ciertas cosas y no percibir a veces comparativamente con el resto de la gente excesos en cuanto a las situaciones que veo, porque las jubilaciones de privilegio yo no es que las comparta, pero hay 7,5 millones de jubilados que cobran una insignificancia. Y yo lo hablo con tranquilidad. Yo no estoy jubilado, aunque tengo que estar por la edad que tengo. Yo soy un legislador de mi provincia, ni como gobernador ni como senador, porque creo que tenemos que hacer valer en muchos casos el espíritu de amor al prójimo. Y los argentinos tenemos que querernos más, tenemos que sincerarnos más, tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables y tenemos que cumplir la palabra dentro de lo posible. Yo te dejo más, querido Máximo. No, me parece que es buenísimo esto de la ejemplaridad, me parece que es muy importante, Pocho, esto de la ejemplaridad que necesitamos todos en la sociedad. Pero también diría esto que es importante agregar a lo que se decía, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos una mirada muy digamos, de patio chico, ¿no? Y estamos en discusiones que son como a veces casi discusiones de climas. Y me parece que hay que ir a fondo a lo que la gente realmente necesita. Y la gente cuando necesita mira a su alrededor también y quiere que sus dirigentes, que sus referentes, pasen una familia también, pasen un trabajo. Si yo estoy haciendo un esfuerzo, uno también necesita que el otro haga el esfuerzo. Cuando el esfuerzo se vuelve comunitario, uno por lo menos tiene un horizonte, ¿no? Y eso me parece que hay que mirarlo. Y no quisiera dejar de decir también en esto, que es que aún teniendo en cuenta estas cosas, el que sufre necesita una mirada privilegiada por parte de nosotros, de los que tenemos alguna autoridad, de los que tenemos alguna responsabilidad. Y muchas veces nos acostumbramos quizá a hablar de las cosas sin tener en cuenta al que sufre y cómo está sufriendo esa persona. Por eso coincido en esto, creo que hay que volver a un principio fundamental de la vida, del Evangelio, que es saber ponernos en el lugar del otro, ¿no? Cuando muchas veces se falta el respeto o no se entiende o se demoniza, ¿no? Y por ejemplo, hoy nos pasa, Pocho, que hay mucha gente que hace el bien y bueno, como algunos roban, todos son chorros, todos son truchos, todo. Y yo creo que eso no es bueno. Que una de las cosas que tenemos que hacer es destacar que nuestra sociedad está lleno de hombres y mujeres, por ejemplo, que los comedores hacen el bien y que están todo el día, a la mañana, y la gran mayoría de manera voluntaria. Entonces me parece que cuando uno tiene que sacar un país adelante, hay que tener una articulación porque todos tienen algo que dar. No se puede pensar que una ayuda va a venir de arriba para abajo y ya está, y es por arte de magia. Yo le cuento esto porque creo que es importante, Pocho. Nosotros estamos, como señor Ojea y otros obispos, visitando muchísimos lugares en donde se da de comer. Y a veces la discusión no es solamente cuánto, sino cómo mejorar la vida de la gente, cómo hacer para que la gente tenga un mejor camino.
para que la gente en su barrio pueda tener una salita de primeros auxilios, para que pueda tener una cloaca. Entonces, me parece que eso es muy importante, que a veces en esto de ser tan extremos, ¿no? Entonces, todos los comedores son truchos. No, no son todos truchos. Habrá alguien que, bueno, que actúe la justicia, como ha dicho la Iglesia, por supuesto, que se hagan auditorías. Ahora, una sociedad no puede dejar de valorar el enorme trabajo de parroquias, de cáritas, de movimientos sociales, de situaciones de personas que lo hacen en los barrios de manera espontánea, el servicio que brindan. Porque son hombres y mujeres de la patria que ayudan a lo más esencial, que la gente tenga un plato de comida en su mesa. Lo que vos estás diciendo, está haciendo la Iglesia, lo que tendríamos que hacer en muchos casos los dirigentes. De cualquier actividad, no solamente el político, el empresario, el sindicalista, todos. Habría que hacer un profundo examen de conciencia, ¿no? Habría que decir, estamos cometiendo muchos errores, y yo lo digo siempre, que yo me equivoqué varias veces y que mi obligación es enmendar esos errores, siempre y cuando repercuta en la gente. Y nos quedan un minuto. Bueno. Que yo te lo sé. A lo único que quiero señalar, no podemos agredir a todo el mundo diciendo me importa 3 cominos, carajo, como le dicen. Porque cada uno tenemos nuestras formas y creo que esto es lo que hay que respetar. No soy antimilista, no soy nada, soy pro argentino y esto creo que es lo que tenemos que perseguir. Exacto. Y tenemos un minuto. Comparto ese sentimiento, Pocho, de necesitar todos una renovación de nuestra más profunda identidad, que esa identidad se dé en una fraternidad, y permitime el último momento en tu querido programa para justamente decir, bueno, este fin de semana del 8 y del 9 se lleva adelante la colecta de Cáritas, caritas.org es la colecta de Cáritas. Hay muchísimos modos de colaborar en las parroquias, en las capillas, en esta página web caritas.org.ar. Es la colecta más importante del año que tiene la Iglesia y sostiene todo esto que hemos hablado, Pocho, sostiene el trabajar continuo y perseverante desde hace un montón de años de hombres y mujeres que trabajan por el hambre y la necesidad de educación de muchísimos de nuestros hermanos y hermanas de todo el país. Así que agradecerte, como siempre, poder reflexionar y a través de tu programa pedirle a la gente que pueda acercarse a todos los modos que va a haber de colaborar este fin de semana con la colecta anual de Cáritas. Se necesita y mucho, sobre todo para sostener una obra que va de norte a sur y de este a oeste de nuestra patria. Así que gracias por el espacio también para poder difundir esta colecta, la más importante que tiene la Iglesia Argentina en el año. Este programa va a estar a disposición todas las veces que sea necesario. Gracias. Porque no es un programa que coincida con lo que yo siento y pienso, sino con todos aquellos que también pueden pensar totalmente lo contrario. Porque yo siempre digo, hace rato que no estoy diciendo, que la discrepancia enriquece y la obsecuencia perjudica. Está muy bueno. Querido Máximo, un abrazo muy grande. Mil gracias por tu presencia y creo que abracémonos un poco los argentinos y tratemos de buscar soluciones de fondo. Milagros, es decir, no podemos hacer de un día para el otro, pero sí tratemos de establecer el camino que nos lleve a lo que fuimos, de los graneros del mundo, al gran país que hubiera ocupado otro lugar. Reconociendo errores y buscando la solución para la gente. Te agradezco muchísimo. Gran aporte el tuyo y estamos a tu disposición. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Dios lo bendiga. Gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Le agradezco a mi querido amigo el padre Máximo, vocero de la Conferencia Episcopal. Y debo decir que no tengo nada en contra de tal o cual gobierno. Creo que por encima de todas las cuestiones, pongámonos la camiseta nacional. No busquemos pretextos, no busquemos lenguajes agresivos. Yo pertenezco al partido más antiguo de la Argentina, que es el autonomismo, pero no me interesa. Primero soy argentino y mi obligación es, cualquiera sea el resultado que podamos obtener electoralmente, primero tenemos que fijarnos en los resultados que vamos a obtener beneficiando a los 46 millones de argentinos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.